Mucho biribiri, discursos rimbombantes, indignación repentina. Y la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Cuánto costará? ¿O cuándo se va a cortar de cuajo con los genocidas? ¿Quiénes estarán dispuestos a enfrentar realmente al sionismo en el campo de batalla? Seguramente, muchas y muchos del otro lado habrán reconocido la voz o sea, os habrán acordado de la voz del comandante Hugo Chávez, allá por 2006, en la 61 Asamblea General de Naciones Unidas, en la que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela hacía un repaso de lo que estaba sucediendo con la ONU, y precisamente lo que decía era que el sistema de Naciones Unidas había quebrado, que ya no servía para resolver los problemas del mundo. Bueno, pasaron 19 años y si hoy reprodujéramos ese discurso, ese famoso discurso en el que dice huele a azufre todavía, tendría prácticamente la misma vigencia que en aquel entonces. Poco y nada ha cambiado respecto del poder de las Naciones Unidas para cambiar algo en el escenario global, aunque lastimosamente no solo en la ONU, sino en todos los organismos multilaterales creados bajo el paraguas de Bretton Woods. Ya lo hemos mencionado, ya se ha mencionado en otras oportunidades, pero vale la pena recordarlo una vez más. Estos organismos fueron creados y siguen funcionando como ariete del denominado Occidente colectivo, sobre todo Estados Unidos y Gran Bretaña, para consolidar un sistema de dominación sobre el resto del mundo. ¿Cuántas resoluciones se han emitido, sino al llamado de la solución de dos estados en el conflicto israelí-palestino, como les gusta llamarlos? ¿Cuánto se ha dicho respecto de la descolonización y la necesidad de la resolución política de la usurpación británica de las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur? ¿Cuántas de todas ellas se han cumplido? ¿Qué se ha hecho para que se cumplan? Y la respuesta es simple: poco o nada. Y ello es por una sencilla razón: las potencias occidentales no respetan ni siquiera las reglas que ellas mismas propusieron en su momento, porque lo único que respetan es la fuerza. Y hay toda una batería de estudios académicos, investigaciones en materia de relaciones internacionales y de geopolítica que analizan y hablan al respecto de esto. No es intención aburrirles con estas líneas o de profundizar en esto. Hay un montón de cosas escritas, pueden profundizar en ellas si así lo desean. Pero lo que sí cambió, o lo que sí está cambiando, y se puede observar cada vez más seguido, son las condiciones materiales globales. Ya no es solamente Estados Unidos la potencia económica, militar, tecnológica o diplomática con la que funciona el mundo, aunque sigue teniendo mucho peso, eso sí, pero ya no es la única. La reaparición de China, por ejemplo, o de Rusia como competidores en términos productivos, tecnológicos, militares, económicos, está cambiando la ecuación. Y está más que claro que ello también repercute sobre lo político y lo diplomático. No es casual que las palabras de Chávez se hayan pronunciado a inicios de siglo, para unificar o generar puentes e hilos con lo que estamos viviendo. En esa misma época, en 2001, nacía la Organización de Cooperación de Shanghái. En 2004 nacían los BRICS. En 2005, si no me falla la memoria, nacía UNASUR. E incluso la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, el ALBA, también surgía en Venezuela, en esa Venezuela revolucionaria, con Chávez a la cabeza como promotor junto con Fidel Castro y la Cuba revolucionaria.
un momento histórico marcado por la necesidad de los pueblos del sur global de comenzar a construir mecanismos colectivos que hagan frente a esa dominación imperial propuesta por los organismos de Bretton Woods. Lógicamente, no todos estos procesos tuvieron la misma suerte, la misma fuerza o la misma dinámica. Está más que claro que, por peso específico, aquellos bloques en los que se encuentra China tuvieron una mayor fuerza, una mayor fortaleza, un mayor desarrollo. Y eso no es capricho, sino porque es la aplastante o es la aplanadora que en menos de 3 décadas sacó a 800 millones de personas de la pobreza. Sumen a eso los más de 170 millones que salieron de la pobreza en la India, los 30 que salieron de la pobreza en la primera presidencia de Lula, los 30 millones de personas que salieron de la pobreza en las gestiones de Vladimir Putin en Rusia. Y este es uno de tantos motivos por los cuales el mundo está mirando a Oriente, sobre todo a los BRICS. También es por este devenir histórico que hace algunas semanas nos preguntábamos si China iba a poder cambiar las formas de comprender la política internacional o las relaciones internacionales. Y no es porque sean santos o porque tengan todas las respuestas, sino porque son el motor de ese nuevo mundo multipolar o multinodal que está emergiendo. Y esto no le quita mérito ni a China, ni a India, ni a Irán, ni a Brasil, ni a Sudáfrica, ni a ningún otro país. Como escuchamos en las palabras de Chávez, el pedido del sur global, de las instituciones multilaterales o de reformular las instituciones multilaterales como la ONU, no es algo reciente, no es algo nuevo, lo cual nos lleva a preguntarnos si realmente el clamor vertido en esta 80ª Asamblea General de Naciones Unidas cambiará respecto de la situación de Gaza en algo. Y quizá la respuesta es que probablemente en el corto plazo no, al menos no en lo material o inmediato, pero sí empieza a sentar precedentes de que están cambiando las cosas, de que está habiendo cambios y también es resultado, como decíamos ayer, de la presión de muchos pueblos del mundo manifestándose en las calles contra lo que está sucediendo en Gaza. Está más que claro que, como sostiene el analista geopolítico mexicano Alfredo Jalife, Benjamín Mileikovsky, conocido como Netanyahu, y el genocidio que está perpetrando, está llevando a convertir al Estado de Israel en un paria a escala planetaria. Lo cual no quita que aún muchos países sigan haciendo cuantiosos negocios, sobre todo en materia tecnológica, militar, de seguridad o de espionaje. Clave esto último. En muchos casos, el reconocimiento del Estado palestino es meramente declamativo. ¿Qué Estado van a reconocer? ¿Qué fronteras? ¿Qué pasa ahora con el invasor sionista? ¿Qué pasa con los asentamientos ilegales en Cisjordania? ¿Qué va a hacer Europa? ¿Qué van a hacer las monarquías del Golfo? ¿Qué va a hacer Turquía? ¿Qué van a hacer Rusia, China, India y demás países frente a esta demencia talmúdica? Tal como lo mencionaba la semana pasada el analista chileno Pablo Jofré Leal, habrá que ver si la presión popular a lo largo y ancho del globo, incluidos los países del occidente colectivo, pueden torcer la dirección del camino canibalesco que estamos transitando. Los discursos para la tribuna en Naciones Unidas pueden ser muy bonitos e ilusionar a muchas y muchos, pero en la realpolitik la cosa se mueve por otros carriles. Desde ya no son menores las palabras de presidentes como el iraní Masoud Pezeshkian, o del brasileño Lula da Silva, o del sudafricano Cyril Ramaphosa, que vienen denunciando desde hace tiempo el accionar criminal del sionismo en complicidad con Estados Unidos, o incluso lo que hemos venido mencionando,
discursos como el de Gustavo Petro o el de la presidenta eslovena, Natalia Pirc-Musar, que tomaron medidas concretas hace poco tiempo respecto del boicot económico contra el genocidio, prohibiendo la exportación de carbón en uno y la exportación de armas en otro. Incluso lo dicho y compartido recientemente por el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, quien dijo que está dispuesto a poner ni más ni menos que 20.000 soldados para conformar un ejército internacional para intervenir en Palestina. Lo cierto es que si no se pasa del dicho al hecho, todo queda en un lindo discurso, per la galerie, como se dice, con muchas reproducciones quizás, pero poca o nula efectividad o importancia real. Y surgen preguntas. ¿Qué hizo la ONU por la persecución, judicialización, asesinato de cientos de personas de la comunidad afro o latina o de alguna otra índole dentro de Estados Unidos o dentro de países europeos? ¿Qué hizo la ONU cuando la intervención militar occidental destruyó Irak, Afganistán o Libia? ¿Qué hizo cuando el sionismo bombardeó a prácticamente todos sus vecinos? ¿Qué hizo con la invasión o la promoción de golpes de Estado de Estados Unidos en casi todos los países de nuestra América? Nada. Más que un discurso, nada. ¿Qué hicieron el FMI y el Banco Mundial para ayudar a los países en vías de desarrollo, como les gusta decir? ¿Cómo los ayudaron? Simplemente les dieron dinero para luego exigirles reformas leoninas que condicionan su futuro. ¿Qué hizo la Organización del Mundial del Comercio con los pueblos más empobrecidos? ¿Qué hicieron estas instituciones creadas post Bretton Woods contra el bloqueo o las sanciones unilaterales realizadas por Estados Unidos y la Unión Europea contra terceros? Como pasó hace pocas horas con Irán nuevamente. ¿Qué hicieron cuando derrocaron hace muy poquito a Bashar al-Assad en Siria? Además de darle lugar al genocida de al-Jolani de ingresar a Estados Unidos y de dar un discurso en el seno de la 80 Asamblea General de Naciones Unidas. Cuando hasta no hace mucho, de hecho todavía el tuit está publicado en la cuenta de Twitter de la Embajada Norteamericana en Siria, se pedía hasta no hace mucho $10 millones por su cabeza. Y ahora anda caminando campante por Washington, Nueva York o donde sea. Y la respuesta a muchas de estas preguntas es que no hicieron nada. O mejor dicho, para hablar más claro, hicieron todo lo posible para garantizar el saqueo de nuestros bienes en favor del norte global. Léase el occidente colectivo. Para garantizar que sucedieran los cambios de régimen que a ellos les interesaban. Eso hicieron. Los organismos creados bajo el paraguas de Bretton Woods nunca sirvieron para lo que supuestamente fueron creados. Solo fueron efectivas cuando quien acusaba era el occidente colectivo y cuando la parte acusada era algún país del sur global. El gran desafío del mundo multipolar o multinodal que está emergiendo será torcer ese rumbo sin que para ello, o sin que ello, nos lleve a una tercera guerra mundial en la que toda la humanidad perdería. Palestina, sin dudas, será prueba de fuego en esa circunstancia. Menuda tarea, porque Palestina no espera, pero sí desespera.